Hola a todos, ¿qué tal? Sean bienvenidos. Yo soy el profesor Gilberto Pérez Argüelles y aquí en este canal todos aprendemos en menos de 15 minutos. Antes de comenzar, queremos invitarlos a que se suscriban a este canal. Es de verdad súper importante para nosotros. Además, queremos invitarlos a que interactúen con nosotros. El área de comentarios de todos nuestros videos está totalmente abierta y a su disposición. Si usted tiene alguna duda o quiere proponer, en este caso, la realización de algún video, estaremos súper atentos. Y bueno, por cierto, el video que estaremos presentando en la sesión del día de hoy fue petición de una de las personas que nos hacen el favor de ver nuestros videos. Y bueno, el video que estaremos en este día explicando tiene como título Pedro Lascurain, el presidente que duró menos que un partido de fútbol. El objetivo de la presentación que está por iniciar, en principio vamos a conocer los principales aspectos de la llegada y también de la renuncia de Pedro Lascurain, cuál es el contexto o por qué sucedió esta presidencia tan corta. Y además vamos a identificar en este mismo video, vamos a lograr identificar la presidencia más corta de la historia de nuestro país, o capaz que también sea la presidencia más corta en la historia del mundo. Y bueno, comenzamos. En principio decir que la presidencia de Pedro Lascurain es uno de los episodios más breves y curiosos de la historia de México, durando aproximadamente 45 minutos el día 19 de febrero de 1913. En pantalla tenemos la imagen de Pedro Lascurain, por si usted quiere conocerlo, si quiere identificarlo. Y entonces ahora vamos a desarrollar algunos de los aspectos más importantes de esta cortísima presidencia mexicana, ¿no? Y bueno, su breve mandato ocurrió en medio de la Decena Trágica. Esto es un punto importante porque al final es el contexto en el que surge esta presidencia efímera. Es el periodo, la Decena Trágica, de 10 días de combate en la Ciudad de México. Este conflicto involucró a fuerzas leales al presidente Francisco I. Madero y a militares rebeldes liderados principalmente por Victoriano Huerta. Y entonces es importante conocer el contexto. Esta presidencia de 45 minutos sucede en medio de la Revolución Mexicana, por decirlo en otras palabras, en medio de lo que se conoce también en nuestra historia como la Decena Trágica. La Decena Trágica es un ataque, es un golpe de estado, ¿no? Liderado principalmente por los personajes que tenemos en pantalla. Caso de los generales Mondragón, del lado izquierdo. El siguiente es por supuesto el Chacal o Victoriano Huerta. Del otro lado, en tercer término, tenemos al sobrino de Porfirio Díaz, ¿no? Félix Díaz. Y por acá aparece Blanquet, que son los principales, digamos, orquestadores del golpe de estado, que fue la Decena Trágica, y también, por supuesto, de esta presidencia súper cortísima. Pedro Lascurain, entonces, es momento de decir que él era secretario de Relaciones Exteriores en el gobierno legítimo de Francisco I. Madero. Según la Constitución de 1857, que era la que se estaba aplicando en aquel momento, en caso de la ausencia del presidente y vicepresidente, el secretario de Relaciones Exteriores debía asumir la presidencia. ¿Qué pasó aquí? Bueno, en este caso el presidente Madero y el vicepresidente José María Pino Suárez, personajes que estamos observando en la imagen, pues van a ser obligados a renunciar. En este caso van a ser obligados por Victoriano Huerta. Aspecto que entonces va a facilitar, por supuesto, la llegada, en este caso, de Pedro Lascurain, porque la Constitución del 57 decía que en caso de que no tuviéramos presidente o que no tuviéramos vicepresidente, el siguiente en la línea para ocupar la presidencia era precisamente el secretario de Relaciones Exteriores, o sea, Pedro Lascurain. Y entonces su presidencia se va a considerar la más corta registrada en la historia de México
y posible, como comentábamos, y posiblemente en el mundo. Asumió el cargo aproximadamente a las 5 de la tarde con 15 minutos y renuncia alrededor de las 6 de la tarde ese mismo día, ¿verdad? Y bueno, el único acto oficial de gobierno de Lascurain, porque en 45 minutos lo único que le alcanzó fue para nombrar al que estamos observando en la pantalla, al general en aquel momento Victoriano Huerta, como secretario de Gobernación. Este nombramiento, por supuesto, va a ser crucial porque era el siguiente cargo en la línea de sucesión presidencial. Y entonces eso va a ser muy importante porque al final es la manera en que Victoriano Huerta, quien observamos en nuestra imagen, pues va a lograr llegar a la presidencia, ¿verdad? Porque al final, al renunciar Lascurain, el siguiente era secretario de Gobernación y entonces en automático le correspondía a él tomar la presidencia. La brevísima presidencia de Lascurain formó parte de un plan orquestado por Victoriano Huerta, por supuesto, para llegar a la presidencia de manera legal, y lo notamos nosotros entre comillas, porque al final no era posible que a través de los votos Victoriano Huerta lograra llegar al poder, y entonces lo que va a hacer es orquestar este plan. Estamos observando esta imagen, ¿no?, del gabinete, ¿no?, que va a ocupar la presidencia al momento de que se nombra a Victoriano Huerta como presidente de nuestro país. El plan de Victoriano Huerta entonces fue, pues, prácticamente llegar al poder, pues, a la mala, ¿no?, como muchos personajes de aquella época. No olvidemos el caso, por ejemplo, similar de Porfirio Díaz. Entonces Victoriano Huerta, en pocas palabras, obliga a renunciar al presidente Madero, al vicepresidente Pino Suárez, y también obliga a renunciar, en este caso, al secretario de Relaciones Exteriores, Pedro Lascurain, y entonces él a ocupar la Secretaría de Gobernación, pues le corresponde, digamos, legalmente, entre comillas, ocupar la presidencia. Ya tras la renuncia de Pedro Lascurain, Victoriano Huerta asumió entonces la presidencia, como ya hemos descrito, lo que consolidó el golpe de Estado contra Madero, que era precisamente todo lo que se estaba planeando durante la escena trágica. Francisco I. Madero y José María Pino Suárez, pues van a ser asesinados pocos días después, ¿no? Estamos hablando que esta acción de la presidencia de Lascurain fue el 19 de febrero y el día 22 son asesinados el presidente y el vicepresidente. Ya le estaban retornando a el Chacal, a Victoriano Huerta, pues. Y bueno, dicho de manera sencilla, terminando nuestro video, si usted llegó hasta esta parte del video, nos encantaría que nos hiciera un comentario, que nos dijera, por ejemplo, de qué parte de la República nos está usted observando, o de qué parte del mundo, por supuesto. La presidencia de Pedro Lascurain, aunque fugaz, fue un momento clave en la historia de nuestro país, marcando la consumación del golpe de Estado contra Francisco I. Madero y el ascenso al poder de Victoriano Huerta. Y observamos una caricatura de aquella época que ya existían, donde tenemos en medio a Pedro Lascurain, del lado derecho a el Victoriano Huerta y del lado izquierdo a Francisco I. Madero. Y entonces esa va a ser la manera en cómo se va a consolidar, en este caso, el golpe de Estado que va a dar vida a lo que se conoció, ¿verdad?, por supuesto, como la dictadura, que va a durar aproximadamente un año. Esto va a lograr algo imposible, que parecía imposible de lograr, porque logró, ¿no?, esta, digamos, dictadura de Victoriano Huerta va a lograr unir a los revolucionarios, y van a ser ellos, unidos los revolucionarios, ¿no?, todos los sectores revolucionarios se van a poner en contra de Victoriano Huerta y lo van a quitar de la presidencia. Y bueno, con esto terminamos. Agradecemos muchísimo su atención, por supuesto. Reiteramos la invitación a que se suscriba con nosotros. Y también tenemos por allí, pues en este caso, un perfil activo en Pildoritas. Nos puede encontrar en TikTok como Pildoritas de Sabiduría. Y también tenemos un podcast en la plataforma Spotify. Nos puede localizar como Historia de México en Corto, donde precisamente hablamos de la historia de nuestro país de una manera muy breve y concisa. Por el momento es todo.
Muchísimas gracias. Pronto nos vemos en los siguientes videos. Hasta entonces, chao.